La citogenética es una de las ramas que tiene la biología molecular, eh, que estudia los cromosomas esencialmente, pero en términos más amplios podríamos decir que es el estudio del material genético. Las razones por las cuales se estudian los cromosomas es por el contenido de ADN que presentan, ¿ya? Esencialmente, y porque ahí está la información de los genes para codificar todo lo que construye a un ser vivo, ¿ya? Antes de entrar más allá en el desarrollo de esta temática, quiero hacer una aclaración, ¿ok? En algunos libros se menciona el cromosoma bacteriano, ¿ok? En términos biológicos estrictos, eso no existe, ¿ya? Porque el término cromosoma se refiere a una agrupación ordenada, organizada de ADN, pero con proteínas, ¿ya? Y eso, como ustedes ya deben saber a esta altura, eso no ocurre en las bacterias. En las bacterias no hay cromatina porque no se empaqueta el ADN con histonas. Se asocia con otras proteínas así, pero no al nivel que uno ve en un eucariota. Y tampoco durante el proceso de división celular no se compacta organizadamente formando estos bastoncitos, por lo que uno no debería de denominar o mencionar el término cromosoma bacteriano, ¿ya? Se lo usa como una comparación, por indicar simplemente el ADN bacteriano que tiene la composición equivalente, ¿ya? Pero hacemos esa diferencia por si alguno ha visto por allí que se puede utilizar esta terminología, ¿ya? En rigor, nosotros deberíamos indicar que los cromosomas son estructuras exclusivas de eucariotas, ¿ya? Pero dejemos esta diferencia. Eh, una de las cosas importantes que diferencian bacterias y eucariotas, tienen que tenerla presente siempre, es la cantidad de material genético que presentan. ¿Ok? Eh, esa diferencia hace de que en los eucariotas se hayan visto obligados, se hayan visto en la necesidad de poder organizar de mejor manera su material genético para tratar de evitar la menor cantidad de problemas posibles derivados de la enorme cantidad de ADN que se presenta, ¿ya? Piensen ustedes, si comparamos el ADN de una bacteria como la E. coli, ¿ya? Con el ADN de una célula humana, en una E. coli hay como 4 millones de pares de bases en su ADN circular. En cambio, en el ADN en una célula humana hay más de 6.000 millones de bases. O sea, hay más de 1.000 veces más ADN en una célula eucariota que en una célula bacteriana. Entonces, eh, otra cosa más. En las bacterias hay una sola cadena de ADN. A veces tienen cadenas secundarias, ¿ya? Que les dan resistencia a antibióticos, etcétera, ¿ya? Eh, pero normalmente en las bacterias hay una sola, o en las arcaeas, hay una sola cadena. Entonces, la división y separación de una cadena que no es tan grande en bacterias no es complicada, ¿ok? Se hace replicación, tenemos dos cadenas y separamos las cadenas. Pero en los eucariotas, recuerden que el material genético está organizado en varias cadenas, varias hebras, ¿ok? Entonces, imagínense lo complicado que es para la célula tener que dividir esas cadenas y luego separarlas, ¿ya? Siempre me gusta hacer esta comparación o alegoría. Es como que si ustedes tuviesen un elástico de esos para amarrar billetes, ¿ya? Eh, Eso sería un ADN de bacteria. Y si lo duplican, tendrían dos elásticos y los pueden meter dos elásticos en su bolsillo y se pueden enredar un poco, pero cuando lo sacan es fácil separarlos. Pero imagínense que a ustedes les pasan, como en el caso del humano, 46 hilos de más de 10 metros, ya todos del mismo color, ya solo que de un diferente tamaño, y los meten en una bolsita. Eso va a salir hecho todo un enredo, ¿ok? Salvo de que ustedes, antes de poder de meterlos, los organicen. Empiecen a hacer pequeños ovillos, eh,
Y de esa forma, después, cuando abran la bolsita, podrán separarlos de mejor manera. Algo así es lo que hace la célula eucariota, porque tiene mucha mayor cantidad de material genético. ¿Ok? Entonces, en los eucariotas se ha visto, por la cantidad, se ha visto necesario poder organizar el material genético de mejor manera que lo que han hecho las bacterias. Y allí es donde participan las histonas y un montón de otras proteínas que organizan el material genético durante las diferentes etapas del ciclo de vida de una célula, ¿ya? Durante interfase, durante mitosis, etc. ¿Ok? Entonces, la citogenética viene a ser en la rama que estudia cómo es que se organiza este material genético, cómo es que son los procesos que conducen a transformar, por ejemplo, de cromatina a cromosomas, de cromosomas a cromatina durante la división celular, eh, los procesos de separación de estos cromosomas y también las diferentes alteraciones que ocurren con estas estructuras genómicas que conocemos en general como mutaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a encargarnos de estudiar en esta clase cómo se organiza de manera general este material. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que indicar, y eso, si ustedes recuerdan algo de lo que vimos cuando hablamos del núcleo celular, el ADN en los eucariotas se mantiene permanentemente unido a proteínas, ¿ya? Las histonas ahí son las proteínas importantes, formando dos grados de agregación que se conocen como cromatina y que en particular las podemos clasificar como eucromatina y como heterocromatina, ¿ya? Que son las formas comunes en las cuales el ADN va a encontrarse en los eucariotas, ¿ya? Entonces, es cierto de que existen algunas pequeñas regiones entre nucleosoma y nucleosoma en donde el ADN no está unido a nada, ¿ya? Eh, pero, pero, pero en general nosotros podemos encontrar que como mínimo, el ADN eucariota se encuentra en forma de esta estructura que se conoce como el collar de cuentas, ¿ya? Que vendría a ser la interacción de ADN con las histonas nucleosómicas para formar la primera estructura de cromatina del ADN, la que se conoce como eucromatina y que tiene funciones de estar abierta para ser leída, etc. ¿Ok? La, la siguiente, el siguiente nivel es una compactación mayor. Vamos a ver que participan otras proteínas y luego se va compactando, pero esto ya ocurre solamente en ciertas etapas del ciclo celular, cuando la célula necesita eh, separar los cromosomas replicados para poder generar dos células hijas. ¿Ok? El primer enrollamiento, que sería la forma básica de la cromatina, es la que contiene los nucleosomas, ¿ya? Y aquí ya hemos visto esto en otra unidad, que en el nucleosoma participan 4 histonas, ¿ya? Son 8 en realidad, pero 2 de cada tipo iguales, 2 H2A, H2B, H3 y H4, alrededor de las cuales el DNA se enrolla cerca de 2 vueltas, ¿ya? Más o menos 200 pares de bases aproximadamente. Vamos a ver más adelante cuando veamos la regulación del ciclo que las histonas tienen importancia en la expresión de los genes, ¿ya? Sobre todo las colas de las histonas y sus modificaciones. Y esta es la forma general en la cual se produce el primer enrollamiento del ADN, ¿ya? Algunas zonas del ADN también en interfase tienen un grado mayor de compactación por diferentes razones, porque se requiere que no se expresen, ¿ya? Porque son regiones que hay que cuidar más, por ejemplo, los telómeros, los centrómeros, etc. Y en ellas va a participar la histona H1, que es una histona que permite organizar la hebra básica, que es la hebra de collar de cuentas, en una estructura donde se forma una espiral de nucleosomas, donde son casi 6 nucleosomas por vuelta los que van formando una hebra
que se le ha llamado la hebra de 30 nanómetros, porque tiene ese ancho, ese grosor. No se le ocurrió otro nombre más interesante, así que se quedó con ese. Y esta es la principal forma de heterocromatina que está presente en las células. Estas dos son las dos formas básicas del ADN o de organización del ADN durante la interfase. Ahora, cuando la célula quiere hacer la división celular, como vamos a ver más adelante cómo ocurre el ciclo, es necesario de que ocurra un mayor grado de compactación. Esencialmente es para facilitar la división, para facilitar la separación. Recuerden de que si se quedan como varias hebras que separar, se pueden formar enrollamientos, cruces, etcétera. Y si eso ocurriese de esa manera, al separarse, se generarían cortes. Entonces, sería mucho más frecuente el perder material o generar combinaciones que no son correctas en la distribución de las hebras del ADN. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que durante la mitosis, la célula compacta de mejor manera su material genético. El conjunto de hebras que se van formando se conocen como solenoides, ¿ya? Como solenoides. Y se ha encontrado que hay varios niveles, ¿ok? Hay solenoide de primer orden, solenoide de segundo orden, y así se van organizando, formando bucles, formando secciones de condensación, eh, eh, y aquí es donde ya van a participar otro tipo de proteínas, además de las histonas, ¿ya? Las proteínas que generan la estructura del cromosoma en sí, se conocen en general como proteínas de andamiaje o scaffold en inglés, eh, y son específicas de especie, específicas de cromosoma, algunas son genéricas, ¿ya? Es decir, hay algunas proteínas que participan en todos los cromosomas, hay proteínas que son específicas de ciertos cromosomas, ¿ya? Y en general sirven como una estructura, como el nombre indica, de esqueleto sobre el cual se va enrollando la cromatina, ¿ya? Ahí pueden ver que se generan bucles primarios, después esos bucles se enrollan, forman bucles secundarios, y como les digo, aquí depende del tipo de cromosoma, depende de la especie, se pueden alcanzar varios niveles de solenoide, ¿ya? Los nombres específicos de las proteínas a este nivel no importa mucho conocerlas. Cuando se alcanza o mejor dicho, el nivel más alto de compactación que se alcanza es el de brazo de cromosoma, ¿ya? Entonces, una sección de cromosoma condensado, también se le conoce como solenoide mayor, ¿ya? Vendría a ser, si analizamos, hebras que están enrolladas y vueltas a enrollar múltiples veces, ¿ok? Esto vendría a ser la estructura general que presenta el ADN durante su estado de más alta compactación que se da a finales de la profase y en toda la metafase. ¿Okay? El estudio de los cromosomas es importante porque, como les digo, contienen los genes y además los cromosomas son característicos de cada una de las especies, ¿ya? Hay especies que tienen pocos cromosomas, hay especies que tienen más cromosomas. Más adelante van a ver ustedes características de los genomas en otra unidad el próximo año y van a ver que los genomas varían bastante en su tamaño, en su composición, etc. En el tema de los cromosomas es algo similar porque tiene cierta relación. Una cosa que es importante sí considerar es que el número de cromosomas tampoco no es un indicador fiel de cuánto ADN presenta una especie, ¿ok? Por ejemplo, fíjense acá, el caballo tiene 64 cromosomas, ¿ya? La cebra es
es una especie, bueno, hay 4 especies de cebra, pero son tan emparentadas con los caballos, son tan cercanas que incluso pueden hibridar, pero su número de cromosomas, como pueden ver, es bastante diferente, ¿ya? Eh, entonces, eh, decir que una especie tiene más cromosomas no significa que tenga mayor cantidad de ADN, porque pueden ser cromosomas pequeños, pueden ser cromosomas grandes, etcétera, ¿ya? Los humanos, como ya deben saber, tenemos 46 cromosomas. Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, los gorilas, tienen 48, ¿ya? Hubo una diferencia ahí, la vamos a explicar más adelante, esa pequeña diferencia que ocurrió en una especie predecesora a los humanos. En este esquema se muestra como ejemplo cómo es que dos especies muy emparentadas, estos son los muntiacos, una especie de ciervos, ¿ya? Del Asia, son tan cercanos que pueden hibridar, ¿ya? Pueden tener descendientes, pueden cruzarse. Pero fíjense, este tiene una gran cantidad de cromosomas, este tiene pocos cromosomas. Pero la diferencia está de que este tiene un montón de cromosomas pequeñitos y este tiene cromosomas mucho más grandes. Entonces, la cantidad de material genético que presentan es prácticamente la misma. De hecho, el número de genes es casi idéntico, ¿ya? La diferencia está en cómo está organizado. Entonces, eh, la organización de los genes puede darse en muchos cromosomas o en pocos cromosomas. Y normalmente dentro de los procesos evolutivos, tenemos que los cambios en la estructura del genoma, de los cromosomas, son importantes procesos de diferenciación, ¿ya? Los cromosomas eh, tienen una estructura clásica, genérica, y aquí aprovecho a hacer una aclaración. El dibujo típico de un cromosoma es como una X. Siempre se dibuja como una X normalmente, ¿ya? Porque es la forma más común que tienen casi todos los cromosomas. Pero ese cromosoma corresponde a un cromosoma en metafase. Y en realidad ese cromosoma tiene dos cadenas, ¿ya? Dos cadenas. Eh, también cuando ya se han separado estos cromosomas, estas dos estructuras que se llaman cromátides, en la anafase, esto que está acá también se llama cromosoma, ¿ya? Solo que el que está en la figura A es un cromosoma anafásico y el que está en B es un cromosoma metafásico, ¿ya? A ambos se les dice cromosomas, ¿ok? Entonces, para que los diferencien y sepan que son cromosomas. Solo que el B es un cromosoma que tiene dos cromátides, dos cadenas de ADN, que es producto de que se han dividido, son idénticas, y el A tiene una sola cadena, pero ambos son cromosomas, ¿ok? Eh, todos los cromosomas tienen regiones típicas, como son, por ejemplo, el sector con el cual interactúan las dos cromátides, que se conoce como el centrómero, ¿ya? Es una constricción primaria, eh, tiene secuencias específicas eh, y sirve para mantener las cromátides unidas hasta el momento final en que tienen que separarse, que se ocurre al inicio de la anafase, ¿ya? Eh, y derivan hacia regiones diferentes de la célula, hacia polos opuestos, para poder formar parte de una futura célula hija nueva, independiente uno del otro, ¿ya? Los telómeros vienen a ser los extremos del cromosoma, ¿ya? También tienen regiones especiales, vamos a hablar después de ellas, eh, que son importantes para el mantenimiento de la estructura general del cromosoma, ¿ya? Eh, Cada una de las dos hebras de ADN se conoce como cromátide, ya les dije, puede ser cromosoma de una cromátide o de dos. Eh, y, y normalmente desde el centrómero salen dos regiones que se conocen como los brazos, ¿ya? Que puede ser de tamaño más parecido o ligeramente diferente, pero siempre a uno se le conoce como el brazo corto o brazo P y al otro como brazo largo o brazo Q,
¿ya? Algunos cromosomas, algunos, no todos, tienen una constricción secundaria, lo que genera una porción de ADN que es como sobresaliente, y a eso se le conoce como satélite, ¿ya? Eh, También vamos a ver de que los cromosomas pueden teñirse con diferentes colorantes y da patrón de bandeos, ¿ya? Que son interesantes e importantes para hacer la clasificación y determinación de las estructuras cromosómicas, entre otros, ¿ya? Bueno, los centrómeros, como ya les mencioné, son las regiones con las cuales interactúan los cromosomas. Sirven para que se una el uso mitótico o acromático, como quieran llamarle, eh, porque tiene secuencias específicas, especiales, que son reconocidas por proteínas que interactúan allí. Eh, y son importantes. Hay una sola estructura de centrómero por cada cromosoma, ¿ya? Una sola estructura. Y son importantes para mantener las dos cromátides hermanas o homólogas unidas hasta el momento de la separación, ¿ya? Los telómeros vienen a ser regiones especiales que tienen secuencias repetitivas de ADN y que forman estructuras que tratan de evitar la degradación del ADN, ¿ya? Eh, los extremos de las cadenas de ácido nucleico son sensibles a ser hidrolizados por diferentes tipos de nucleasas, ¿ya? Entonces, una forma de evitar es formar estructuras especiales que implican regiones de triple hélice o incluso de cuádruple hélice, ¿ya? De cuádruple hélice. Eh, para que sepan de que el ADN no solamente se divide como doble hélice, ¿ya? Hay regiones de triple hélice, de cuádruple hélice. Estos son formas como de remedar estructuras circulares. Si ustedes recuerdan, las bacterias tienen el ADN circular, ¿ya? El ADN circular tiene la ventaja de que al no tener extremo es menos sensible a un montón de nucleasas, ¿ya? Porque la mayor parte de nucleasas van cortando nucleótidos desde los extremos. Entonces, si no hay extremo, no se corta. Bueno, aquí como pueden ver, los extremos de las cadenas de ADN de los cromosomas eucariotas remedan estructuras circulares. ¿Ven? Estructuras circulares. Y eso eh, evita o impide en cierto grado la degradación, ya sean con esta forma de arriba, ¿ya? Que es el loop T de hélice triple, o estos cuádruples G que forman 4 cadenas que interactúan entre sí. También de esta manera eh, algo circular, ¿ya? Eh, una de las cosas importantes de los telómeros y que vamos a considerar después también más adelante es que de cierta medida sirven como un reloj biológico, porque cuando veamos replicación vamos a ver de que se replican de una manera especial con las telomerasas y que cuando dejan de producirse son indicadores de senescencia celular, ¿ya? Entonces, pueden restringir el número de divisiones celulares al ir acortándose, ¿ya? Y se correlacionan con el envejecimiento. Otras regiones que también son interesantes son los satélites, ¿ya? En el caso de los humanos, los cromosomas que tienen satélites, que son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, contienen secuencias repetidas múltiples veces de genes de RNA ribosomal, que forma las regiones NOR, las regiones organizadoras de nucleolo, ¿ya? Que contienen las copias de los genes 28S, 18S, 5.8, y que son importantes en el proceso de fabricación de ribosomas y la expresión génica en términos generales, ¿ya? Una cosa que es importante, sí, no confundan el satélite de un cromosoma con el DNA satélite, ¿ya? Cuando vean genomas el próximo año, van a hablar acerca de las diferentes secuencias de DNA repetitivo. Y allí van a hablar acerca de los DNA satélite, mini satélite, microsatélite y otras formas de ADN que se ha repetido múltiples veces en el genoma y que algunos tienen funciones interesantes, otros son copias que se han generado simplemente y que no se conocen funciones conocidas, ¿ya? Pero son cosas diferentes.
Una de las cosas que sí es interesante de conocer también es que de acuerdo a la posición del centrómero, los cromosomas pueden ser de 4 tipos diferentes. ¿Ya? Eh, Cuando los dos brazos son, bueno, en realidad no pueden ser iguales, ¿ya? Porque piensen esto, el cromosoma 1 eh, tiene decenas de millones de bases. Entonces, es, es- es- si yo tomo un centrómero, nunca va a estar en el centro de, no sé, si yo tengo, no sé, 15 millones, nunca va a estar el centrómero justo en el 7,5 millones, ¿ya? Pero está lo suficientemente cerca para que cuando nosotros observamos el cromosoma en microscopía, ¿ya? Vemos los dos brazos prácticamente iguales. Si en microscopía se ven los brazos prácticamente iguales, eh, se conoce a este cromosoma como metacéntrico, ¿ya? Metacéntrico. Claro, ahora con el tema de que se ha podido secuenciar, se sabe la longitud de cada uno de los brazos exacta. De ahí se puede ver, no sé, que tiene 100, 1000 eh, nucleótidos más que uno que el otro, pero a simple vista no se puede diferenciar, ¿ya? Entonces, cuando se ven los dos brazos iguales, es metacéntrico. Cuando se ven los dos brazos diferentes, ¿ya? Uno se ve realmente más grande que el otro, aunque no con tanta diferencia, se conoce como submetacéntrico, ¿ok? Cuando, cuando uno de los brazos es mucho más grande que el otro, ¿ya? Es más del doble en el tamaño que el otro, se conoce a este cromosoma como acrocéntrico, ¿ya? Los especialistas hacen mediciones precisas y determinan a qué clasificación queda de cada uno, ¿ya? Porque recuerden que en cada especie está corrido el centrómero un poquito más acá, un poquito más allá, etcétera. Y ahí en base a eso les colocan, les determinan cuál clase exacta es de cromosoma, ¿ya? Los telocéntricos son cromosomas donde el centrómero está ubicado en uno de los extremos. O sea, el centrómero coincide con uno de los telómeros. ¿Ya? Centrómero y telómero vienen a ser lo mismo en este caso. ¿Okay? Por lo tanto, en los cromosomas de tipo telocéntrico solo tienen un brazo, que sería el brazo Q. El brazo Q es el brazo largo, el brazo B es el brazo pequeño. ¿Ya? Para el caso de los humanos, para el caso de los humanos, solo tenemos cromosomas de los 3 primeros tipos, ¿ya? En humanos no hay cromosomas telocéntricos, en otras especies sí hay, ¿ya? Eh, Me preguntan en el chat si la forma influye en la cantidad de material genético. No, yo puedo tener, y vamos a ver más adelante algunos ejemplos, un cromosoma metacéntrico puede ser el más grande de todos los cromosomas, como en el caso de los humanos, el cromosoma 1 es el más grande, ¿ya? Es metacéntrico. Pero también, si no me equivoco, el cromosoma 20 también es metacéntrico y es uno de los más pequeños, ¿ya? Entonces, la forma que tienen no te dice si es más grande que el otro, etc. Aquí están dibujados así y se ve más grande el de arriba, pero es una cuestión de dibujo nada más. ¿Ya? Yo podría tener un telocéntrico gigante mucho más grande que el otro. ¿Ya? Eh, la forma en la cual se han ido generando los cromosomas tiene que ver con un proceso evolutivo y eso tiene que ver también con el azar, porque más adelante vamos a ver de que eh, cuando se hace el proceso de copiado de cromosomas, cuando se hace replicación, hay un montón de fenómenos que pueden causar que los cromosomas se corten y se peguen. Hay cromosomas que pueden pegarse y formar entre ellos un cromosoma más grande, ¿ya? Y ahí conservan un solo centrómero, o puede un cromosoma grande dividirse en dos pequeños. Entonces, durante el transcurso evolutivo, conforme cambian las especies, también por muchos casos de manera aleatoria, porque la mayoría de mutaciones son aleatorias, pueden hacer de que los cromosomas cambien de tamaño. Vamos a dar ejemplos más adelante cuando veamos mutaciones, ¿ya? Eh, pero no significa de que conforme se hacen más grandes vayan transformándose a un tipo particular, ¿ya? ¿Alguien quería preguntar algo, parece?
Ya, escuché un audio, pero parece que nada. Entonces, eh, el conjunto de todos los cromosomas o mejor dicho, dentro del genoma de una especie, entonces vamos a encontrar cromosomas de diferentes tipos, ¿ya? Aquí pueden ver un cromosoma, estos son submetacéntricos, son grandes, estos son submetacéntricos más pequeñitos, acrocéntricos más chiquititos, ¿ya? No tenemos telocéntricos en los humanos. Me preguntan acerca de la importancia de las regiones satélite, ¿ya? Bueno, eh, en el caso particular de los cromosomas humanos, aquí, las regiones satélite contienen los genes para RNA ribosomal, ¿ya? En el caso de los humanos. En otras especies no es así, pero se denomina satélite a una región donde, eh, como pueden ver aquí en esta estructura, hay un adelgazamiento, ¿ya? El cromosoma viene, bueno, aquí si lo pudiésemos revisar completo, aquí veríamos como el grosor del cromosoma, aquí, en esta parte, eh, eh, viene todo el brazo acá, y aquí se adelgaza, ¿ven? Se adelgaza el cromosoma y luego vuelve a ampliarse, ¿ya? Entonces, a esta región donde se adelgaza, este adelgazamiento ocurre porque aquí, recuerden que todo esto es interacción de proteínas con cromatina, ¿ya? Entonces, las proteínas que se interactúan acá tienen otras formas y eso hace de que menos DNA se enrolle y luego se enrolla más DNA, etcétera, ¿ya? Entonces, son formas de enrollarse simplemente. Por una cuestión de, no coincidencia, pero porque tiene que ver con replicaciones, las regiones de satélite de humanos contienen genes de alta importancia, que son los genes para, para el RNA ribosomal, que obviamente es importante para la formación de ribosomas y la configuración de proteínas, ¿ya? Eh, ¿Cómo se realiza el análisis de cromosomas? Bueno, no van a tener oportunidad de hacerlo en laboratorio, pero es un proceso que no es tan complicado. Obviamente que se tienen que tomar células. La sangre es uno de los tejidos que más fácil se puede obtener de una persona, de modo de que en la sangre vamos a tener células. Lo primero que tiene que hacerse es descartar todos los glóbulos rojos, ¿ya? Y eso por la razón de que los glóbulos rojos no tienen núcleo, por lo tanto no nos sirven. Así que nos quedamos con la parte de glóbulos blancos, que sí tienen núcleo. Y los glóbulos blancos además tienen una peculiaridad, que también la van a estudiar más adelante, que son capaces de entrar en división celular, ¿ya? Los glóbulos blancos se fabrican en la médula y bajo estímulos, sobre todo los linfocitos B, son capaces de entrar en ciclos repetitivos de división celular, de mitosis, ¿ya? Con lo cual forman eh, clones de ellos mismos para producir un tipo específico de anticuerpo generalmente. Bueno, eso se aprovecha y se coloca algún tipo de molécula que detiene el ciclo celular en metafase, ¿ya? Hay varios, la colchicina, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, de esta forma se logra tener células en metafase, porque es el único momento en el cual la cromatina está compactada, ¿ya? Entonces se tiene células, normalmente se les agrega algún tipo de colorante, ¿ya? Para poder distinguirlos, y luego en una lámina normalmente se deja caer una gota desde cierta altura, porque la idea es que se reviente la célula y se reviente el núcleo, para que los cromosomas se separen, ¿ya? Bueno, el núcleo ya está disgregado generalmente en metafase, eh, pero lo que quiere uno es que no queden cromosomas uno encima del otro en la imagen, para poder contarlos y visualizarlos correctamente, ¿ya? Luego, de acuerdo al tipo eh, de estructura que presentan, se los clasifica, ¿ya? Hay reglas para hacer esto, ¿ya? Hay reglas para hacer el cariotipo y el ideograma. Bueno, el cariotipo es la imagen en sí que uno observa, que es la fotografía que uno observa de los cromosomas.
Y el ideograma viene a ser la representación gráfica de lo que uno observa. ¿Ya? Entonces pueden ver, por ejemplo, de esta imagen, ¿ya? Ahora se tiene imágenes mucho más nítidas, de mejor resolución, hay técnicas mucho más eficientes ahora, ¿ya? Pero antes imagínense esas imágenes que estaban acá. Y la interpretación, ¿ya? Hay que ser especialista para hacer eso. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo se analiza el cromosoma 9, y se ve, por ejemplo, que en esta zona hay una diferencia en el patrón de bandas. ¿Ven? Entonces, eso implica que hay una anomalía, etcétera. ¿Ya? Para eso sirve este estudio. Cada uno de los cariotipos que se conocen tiene una clasificación. Normalmente en el cariotipo uno ordena los cromosomas por tamaño. ¿Ya? Por eso es que el cromosoma 1 es el más grande, el 2 más pequeñito y así hacia el último. ¿Ya? Al final, en las especies que tienen determinación sexual cromosómica, se colocan los cromosomas sexuales, o en el caso de los humanos. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros escribimos los cromosomas del 1 al 22 y luego los sexuales. ¿Ya? Una curiosidad, simplemente curiosidad para que la sepan, el cromosoma más pequeño que tenemos no es el 22, es el 21. ¿Ya? Lo que pasa es que piensen ustedes que esta clasificación se hizo hace, no sé, casi 100 años ya. ¿Ya? Entonces, eh, con las primeras imágenes y fotografías y clasificaciones no eran tan precisas, el cromosoma 21 parecía ser un poquitito más grande que el 22. ¿Ya? Entonces, cuando lo clasificaron, eh, colocaron al 22 como el último, pero después, cuando ya se han hecho con técnicas más precisas y cuando se ha secuenciado el genoma, se ha encontrado que en realidad el 21 tiene menos secuencia que el 22, pero ya no se le va a cambiar el orden, ya no se va a cambiar, porque ya todos los trabajos y publicaciones y información refieren a cada cromosoma, a este como el 21, a este como el 22. ¿Ya? Pero en general, les digo de que la clasificación de los cromosomas es por tamaño y después por características. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los humanos, esto lo van a ver más adelante con mucho más detalle en otros cursos. Solamente les estoy adelantando algunas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, el cariotipo humano, el grupo A son los 3 primeros, el grupo B son 4 y 5, el grupo C de cromosomas son del 6 al 12, ¿ya? Y tienen cada uno diferentes características. ¿Ya? Metacéntrico, submetacéntrico, metacéntrico, submetacéntricos y así. ¿Ya? Por ejemplo, estos 13, 14, 15 son el grupo D, todos tienen satélites. ¿Ya? El 21 y 22 también son un grupo aparte y así. Entonces tenemos esas formas de clasificar los cromosomas, ¿ya? En base al tamaño y en base a la posición del centrómero. ¿Ya? Así se van clasificando los diferentes cromosomas. Ayuda bastante las diferentes técnicas de coloración que se han ido desarrollando. ¿Ya? Las técnicas más clásicas son las que utilizaban un colorante llamado YEMSA, que produce el patrón de bandas G, la G por YEMSA, y en general se debe al hecho de que este colorante tiene predilección por las regiones que tienen más guanina, citosina, que las regiones que tienen adenina, timina. ¿Ya? Entonces, en base a eso se puede marcar un cromosoma en unas regiones con más colorante, otras regiones con menos colorante. ¿Ya? Después se fueron desarrollando nuevas formas de marcaje de cromosomas para, por ejemplo, las regiones centroméricas o con bandeo de mejor resolución. Las técnicas más modernas utilizan el painting y el bandeo de alta resolución. ¿Ya? El painting, por ejemplo, utiliza marcadores colorantes que específicamente se unen solo a un cromosoma o incluso a una región de un cromosoma. ¿Ya? Entonces, si uso el painting, por ejemplo, puedo marcar solo el cromosoma 9 o solo el cromosoma 15 y así, o específicamente el cromosoma X, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso mejora la visibilización de los diferentes cromosomas para hacer el análisis. Todas estas cosas tienen que ver sobre todo en el estudio médico de diferentes anomalías que se correlacionan con enfermedades relativamente
comunes algunas de ellas en las poblaciones humanas, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de diferentes tipos de bandeo. Otra cosa más con respecto a los cromosomas que hay que considerar es que la mayor parte de los eucariotas, y aquí nos incluimos los humanos, somos diploides, lo cual implica que tenemos 2 cromosomas de cada tipo, ¿ya? La única excepción es en los machos, ¿ya? Bueno, mamíferos, machos, ¿ya? Porque en otras especies es diferente, donde la pareja de cromosomas sexuales no son iguales, ¿ya? Como tenemos 2 cromosomas que son iguales, para el resto de cromosomas, se les ha llamado homólogos, ¿ya? Entonces, a la pareja de cromosomas que recibimos del padre y de la madre, el 1 con el 1, el 3 con el 3, 8, 8, 13, 13, lo que sea, se le conoce como homólogos, ¿ya? Los cromosomas sexuales en las mujeres también son homólogos, porque tienen 2 cromosomas X, ¿ya? En cambio, en los hombres es un cromosoma X y el otro cromosoma es el cromosoma Y. Pero aún así, el cromosoma X y el cromosoma Y tienen regiones de homología, ¿ya? En los extremos, como pueden fijarse acá, que se conocen como par 1 y par 2, en el brazo P y Q respectivamente, son regiones homólogas. Esto es importante que tengan, porque de esa forma, durante la meiosis, pueden interactuar entre sí, ¿ya? No, durante la meiosis nunca van a recombinarse, o por lo menos no deberían hacerlo, ¿ya? Pero sí tienen que mantenerse unidos igual que el resto, para poder generar la separación correcta en los diferentes gametos posteriormente, ¿ya? Entonces, por esa razón que tienen algunas regiones homólogas, ¿sí? De repente, en otro curso más adelante en genética van a ver de que esta es una de las formas en las cuales se produce el proceso de determinación sexual, ¿ya? Pero hay otras formas. Por ejemplo, en reptiles se puede dar por la temperatura, dependiendo de la temperatura a la cual se incuban los huevos. En algunas aves es al revés, son las hembras las que tienen 2 cromosomas diferentes y los machos 2 iguales, y así hay otras formas de determinación sexual, ¿ya? Aquí, como estamos hablando de humanos, eh, nos restringimos a esta forma donde los cromosomas son XY, ¿ya? Aquí vemos un cariotipo organizado, no es humano, ¿ya? No es humano. Vean, tiene 30 cromosomas, me parece que es de vaca, si no me equivoco, ¿ya? Pero pueden ver cómo se organiza de mayor a menor, ¿ya? De más grande a más pequeño. Me preguntan en el chat si es que en los telómeros de los cromosomas homólogos hay secuencias iguales, ¿ya? No. Eh, eh, todos los cromosomas son iguales en esencia, ¿ya? Por ejemplo, si tú tomas una región acá, es igual que la región que está acá. Si tomas una región por aquí, es igual que la que está acá, ¿ya? Para todos los cromosomas, el hecho cuando uno dice que son homólogos significa que son iguales, ¿ya? O sea, iguales entre comillas porque hay pequeñas variaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo analizo un gen en el cromosoma 5, acá, este gen va a ser el mismo gen en el otro cromosoma 5, del padre, de la madre, pero podría tener unas pequeñas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, acá en el 17 tenemos un gen que determina el color de ojos, pero podemos tener en un cromosoma el gen que determina el color de ojos café y el otro gen que determina ojos azul, pero son el mismo gen, solo que son variantes del gen, se llaman alelos, ¿ya? Entonces, para todos los cromosomas vienen a ser iguales. Ahora, para los cromosomas XY, cerca de los telómeros tienen regiones que también son homólogas, ¿ya? Entonces, a esas regiones, a esto le dice pseudoautosómicas, ¿ya? Pseudoautosómicas, porque la mayor parte son diferentes. Si yo analizo esta región, no tiene homología con esta, ¿ya? Pero en todos los demás cromosomas, todas las regiones son homólogas, todas son iguales. Y por eso se reconocen y por eso interactúan. Vamos a ver cómo ocurre después en la meiosis para reconocerse con el complejo sinaptonémico, etc.
¿ya? Pero para los cromosomas sexuales, no son exactamente en los telómeros, pero son cerca de los telómeros, ¿ya? Bien en los extremos. Y esas regiones le sirven para poder interactuar durante la meiosis, ¿ya? Entonces, solo para el XY, esas regiones pseudoautosómicas están en esas partes. Para todos los demás cromosomas, para todos los demás que se llaman autosomas, todo el cromosoma completo, toda esta secuencia es igual a esta, ¿ya? Obviamente, como les digo, igual con las variantes pequeñas que pueden haber de formas alélicas nada más, ¿ya? Eh, bueno, con respecto a esto, la determinación cromosómica del sexo ya la saben ustedes. Eh, Cuando la determinación cromosómica, en el caso de mamíferos, incluimos los humanos, está dada por el hombre, porque el hombre es el que produce los gametos diferentes, ¿ya? Entonces, si el hombre aporta un gameto, un espermio que lleve un X, el resultado será una niña. Si el hombre aporta el Y, el resultado será un niño, ¿ya? La mujer solamente aporta gametos de tipo X, eh, que van a, que van a ser que van a ser iguales para ambos casos, ¿ya? X, X, X en ambos casos. Esa es la forma en que se determina el sexo en humanos, ¿ya? Eh, Más adelante van a ver ustedes que las razones de esta determinación cromosómica tienen que ver con genes presentes en los diferentes cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el Y hay un cromosoma, un gen, perdón, que se llama SRI, que es el gen que determina la masculinidad, ¿ya? El desarrollo hacia el lado masculino, porque el embrión tiene la potencialidad de desarrollarse hacia ambos sexos. Dependiendo de qué genes se expresen, se desarrolla hacia un sexo o hacia el otro, ¿ya? Pero esto en términos generales.